el caso de mi esposa, cuando yo me voy durmiendo, ella siempre me despierta y siempre, no te duermas, me da café, agua, algo de lo que traiga ahí, porque comiendo a mí se me quita el sueño. No sé usted, a algunos le da más, pero a mí como algo y ya se me quita el sueño. O a veces cuando dice no traemos nada, bueno, que regularmente pasamos a Pánuco de ida o de regreso, pasamos a Pánuco o de ida y vuelta, como usted quiera, y ya compramos café o algo, ¿no? Pero a veces sucede que ya no llevamos nada y me dice canta. Canta, me dice, ponte a cantar. Y bueno, ya busco música que quede a mi voz, ¿no? Y música cristiana, ya le canto al Señor. Y otra vez se dice, ora, me dice, ora. Y ya me pongo a orar, ¿no? Me pongo a orar. Y cosas como esas se quita el sueño, pero ella siempre está ahí. Y cuando yo de alguna manera he venido solo, bueno, sé que no estoy solo, el Espíritu Santo está. Y Él siempre, cuando yo he andado solo, una de las cosas que Él me dice, ora. Y a veces me voy orando todo lo que pueda ir orando, ¿no? Porque sé que Él es real y verdadero y que Él es bueno. El Señor me llamó hace 35 años, solo por la gracia de Dios, no porque yo sea muy bueno, no porque sea muy letrado, que conozca mucho y que conozca el hebreo, el griego y no, conozco un poco, pero no todo. Conozco a Dios de lo que Él me ha mostrado. Sé que todavía hay mucho que conocer por el Señor. Sé que todavía hay mucho que llevar a cabo y que realizar. Hay mucha tierra que conquistar, muchas comunidades que visitar, mucha gente que ir a ver. Pero mire, no podemos solos. Es imposible que yo dijera, no hombre, solo yo voy al ligo y ya gano a todo. No hombre, no. Muy apenas voy con una familia y me invitan a comer y ya se me... Pero la verdad es que, mire, es mejor de dos en dos. Por eso le digo, cuando mi esposa y yo vamos y me da sueño o algo, ella me despierta. O ella me recuerda una promesa o una palabra de parte de Dios. Porque ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es de dos en dos. Qué bueno por los que están casados. Qué bueno por los que tienen a alguien en casa que de alguna manera hace esa labor de animarlo, despertarlo, decirle, levántate, ya es hora de ir a trabajar, es hora de continuar la vida. O qué bueno es contar con alguien. A lo mejor dice, yo no estoy casado, pero qué bueno es que tú cuentes con alguien que te va a ayudar y te va a apoyar y te va a bendecir, o de perdido sabes que va a estar orando por ti. Debemos de tener a alguien que sea un compañero nuestro. En el caso de los que no están casados o solteros o solteras, búsquese un compañero, una compañera en el cual tenga confianza, que no sea chismoso. Sí, que no sea chismoso, que usted sepa que tiene integridad, que no va a ir a contar las cosas que usted le está platicando en secreto. Dice una vez y cuenta la historia que se juntaron unos pastores. Se juntaron unos pastores y entonces ya hablando en confianza los pastores, ahí cada quien empezó a mostrar o a decir en lo cual estaba batallando. Y ya uno de ellos dice, yo estoy batallando. ¿Y con qué, hermano? Oh, pues soy bien flojo, dice. Me da flojera, tengo problemas de flojera y me da flojera, no me quiero levantar y me da flojera hacer algunas cosas, dice. No, oren por mí, le dicen a los demás pastores. Otro pastor dice, no, hombre, no, yo no tengo ningún problema. El problema mío, dice, es que me gusta mucho la comida. Yo como de todo y como de más. Mírame la panzota por acá, ¿no? Y mírame, sin agraviar a ninguno. Entonces, ya dice, mírame, dice, el problema mío es la comida, dice. Yo como de todo y no importa, dice, yo como mucho, como de más. Y ya otro dice, no, si supiera, le dice el otro, no, mi problema es que no soporto a fulano de tal, dice. No, tengo problemas ahí con él, no lo soporto y sé que lo debo de amar, pero cuando lo veo me revuelve el estómago. Y entonces estaban platicando, oren por mí, dice. Y hay otro que está ahí, no, hombre, ¿y tú qué, pastor? Hijo, se rasca la cabeza, no, hombre, yo tengo un problema. ¿Cuál es tu problema, pastor? Soy chismoso y ya no aguanto las ganas por ir a decir lo que ustedes están diciendo aquí. Por eso le digo, búsquese a alguien que no sea chismoso, alguien que le va a respaldar en oración, alguien que le va a levantar, alguien que le va a ayudar. Porque el diseño del Señor es de dos en dos. Si nosotros queremos ganar una comunidad, queremos ganar el higo para el Señor o la ciudad o la nación, tenemos que saber que el diseño de Dios es que
que nosotros no estemos caminando una vía solos, sino que tengamos a alguien que nos va a ayudar, a apoyar, que nos va a levantar. En los momentos difíciles tú debes de saber que cuentas con alguien. Claro que el Señor es con el que contamos día a día. El Espíritu Santo está presto para ayudarnos en todo, para dirigirnos, para guiarnos. Pero a veces sucede que necesitamos que alguien esté con nosotros y nos escuche, o llore con nosotros, o sea partícipe de las victorias o de lo que nosotros estamos obteniendo. El diseño del Señor es dos a dos. En la palabra de Dios, en el libro de Lucas capítulo número 10, si es 10, dice que mandó a 70 de ellos y los mandó de dos en dos. Dice en el libro de Lucas capítulo 10, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Vaya, hasta ahí leemos. Dice, mandó a otros 70, que seguramente eran los discípulos que andaban por ahí, a los que estaban ahí, no eran de los 12 eran los 12, eran los apóstoles, pero aparte de esos apóstoles, había otros que estaban cerca. Probablemente estaba Juan Marcos, pudo haber estado Bernabé, pudo haber estado algún otro, tal vez como Felipe, algunos otros que eran discípulos que no menciona los nombres, pero lo que sí menciona es que lo manda de dos en dos. ¿Sí estamos? ¿Por qué mandar de dos en dos? ¿No se podría mandar de uno en uno? ¿Se podría mandar de uno en uno? Sí se podía, pero el Señor como diseño es que Él los envió de dos en dos. ¿Por qué razón tiene como plano diseño el Señor enviar de dos en dos? Porque es importante entender y saber que cuando caminamos juntos, mínimo el equipo más pequeño es de dos. Cuando hablamos de equipo de trabajo, equipos misioneros, equipos que llevan y van a cumplir la misión o el propósito de Dios, el equipo más pequeño es un equipo de dos. Puede haber equipos grandes. Hay equipos de fútbol donde juegan 11, pero 11 más creo que están en la banca, ¿verdad? ¿O cuántos están en la banca, José Ángel, tú que eres jugador? En un equipo profesional, ¿cuántos hay en la banca? Hermano, tú que ahí estás viendo. Muy pocos, ¿no? ¿Cuántos? 6. 6 más el cuerpo técnico, más los que llevan el agua, más los que están ahí gritando, que no sé qué dicen, pero ahí están gritándole los jugadores. Y bueno, es un equipo, supongamos que son 10, digo que son 11 más 6, ¿cuánto es? 17 más unos, más o menos como 20 gentes, ¿no? 20 gentes, y a veces ni aún así pueden ganar. Qué bueno cuando ganan, pero a veces no ganan por más que sean 20 que trajeron de allá a Sudamérica fulano de tal, no, que se trajeron a Messi acá a Estados Unidos y que no sé qué. Ya hasta ahora dicen que a Messi le abren el camino para que meta gol, porque le pagan a los, bueno, ya no sé de eso, ya mejor no me meto ahí, pero lo que sí sé es que el Señor los envió de dos en dos. Y cuando el Señor hace posible que nosotros caminemos, ya sea de dos en dos, de tres en tres, háblese que el equipo que tú tienes es el equipo que hay en casa. Si en casa estás tú y tu esposa, ese es el equipo que ahora Dios quiere usar para que lleve la palabra de Dios. A lo mejor tú dices, yo estoy sola, yo estoy solo. Búscate a alguien que pueda hacer equipo contigo. Puede ser un discípulo, una discípula, un condiscípulo o alguien en el cual tú puedes tener la confianza y juntos vayan y puedan compartir y hablar del Señor Jesús. Porque es importante que hagamos equipo, porque cuando nosotros hacemos equipo, lo primero que va a suceder en un equipo es que están de acuerdo. ¿Sí me explico? No se puede hacer equipo con alguien que está de desacuerdo. Yo no puedo hacer equipo con alguien que está de desacuerdo. Con alguien que dice, no, yo no estoy de acuerdo con el pastor, eso que nos ha enviado a dos en dos acá a compartir allá al higo, no, yo no voy a ir. Es desobediencia. Y no tanto a mí, sino a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí me explico? Pero los que están en casa, ese es el equipo que tú tienes a disposición primeramente.
Claro que puedes hacer equipo si tienes discípulos o discípulas, puedes hacer equipo con ellos o con ellas, pero el equipo que está en casa es el equipo que Dios te ha dado porque los está equipando, pero es importante caminar juntos, caminar de acuerdo. ¿Sí me explico? Caminar de acuerdo para que un equipo pueda dar resultado, así sea un equipo de 2, de 3, de 4, de 5, de 20, para que dé resultado, primero hay que estar de acuerdo. ¿Sí me explico? Y qué importante es que la iglesia, nosotros, la iglesia, estemos de acuerdo. ¿De acuerdo con quién? Primero con Dios y lo que Dios habla y dice en su palabra. Cuando nosotros estamos de acuerdo con Dios, entonces entendemos lo que Dios quiere para nosotros y obedecemos. Cuando estamos en desacuerdo con Dios, somos desobedientes y decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Hay otros más que pueden hacer la tarea mejor que yo, y entonces desobedecemos. Lo primero es, tienes y tenemos que estar de acuerdo con Dios. Él nos llamó para hacer equipo y para formar parte de su reino, y somos parte del ejército del Señor. Yo estoy de acuerdo con el llamado que Dios me hizo. Él me hizo un llamado a los 22 años. Estoy de acuerdo con Él, que fue el tiempo adecuado y propicio. Él llegó a tiempo a mi vida. No llegó ni antes ni después, llegó en el tiempo adecuado. Si llega después, me pierdo. Si llega antes, no quiero. ¿Sí me explico? Pero Él llegó en el momento adecuado, donde Él sabía que yo iba a decir: sí, estoy de acuerdo con tu llamado, me arrepiento de todo pecado, hago equipo contigo y me uno a tu reino, porque en tu reino yo quiero trabajar en tu obra. Y entonces decidí entrar al reino de los cielos, decidí creerle al Señor, decidí confiar en su palabra, decidí hacer equipo con los que en esa temporada eran parte de la iglesia Emanuel en las Naciones, que era un grupo más o menos como más chico de lo que vemos ahora aquí, tal vez de aquí para acá, de aquí para acá, así en la línea, así pasando por Nelly, Jorge. No, Jorge queda de este lado, para acá. Más o menos ese era el grupo en esa temporada. Pero yo decidí hacer equipo con ellos. Decidí caminar bajo una misma dirección. Yo lo decidí. Yo decidí caminar junto con ellos, estar de acuerdo, y decidí caminar bajo una misma dirección. Decidí caminar juntamente con ellos bajo una misma dirección, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Decidí caminar y hacer equipo con ellos y tener como autoridad la palabra de Dios, y dejar que su palabra estuviera operando y dirigiendo mi vida. Pero decidí hacer equipo con los que en ese tiempo estaban. Decidí también tener un mismo propósito que ellos. Cuando yo llego a la iglesia, eran puros jóvenes, y los más, si yo tenía 22 años, los más grandes tenían como 26 años. Esos eran ya los grandes. ¿Sí me explico? Yo tenía 22 y ya los que veían más grandes, no sé, a casi 30 algunos, ¿verdad? 28, 26, pero de ahí no pasaban. Después, bueno, ya Dios fue agregando familias, las mamás, las abuelitas, gente ya más grande. Pero cuando yo llegué eran puros jovencitos, puros de mi edad, otros más chicos. Mi esposa tenía 22 menos 5. Saqué cuentas. O sea, 22 menos 5, o sea, quiere decir, yo le llevo casi 5 años, ¿eh? Así que usted ahí haga cuentas, y entonces vas a ver cuántos años tiene ella y me va a reclamar luego. Entonces decidí estar o tener un mismo propósito, porque cuando hacemos y caminamos juntos, dijimos, es estar de acuerdo, es caminar bajo una misma dirección, es tener un mismo propósito, es estar bajo la cobertura de un mismo Señor. En este caso, el Señor Jesús. En este caso, el Señor Jesús es el que nos cubre y estamos bajo su cuidado, bajo su protección. Y una de las cosas que decidí hacer juntamente con ellos es poner y depositar mis ojos y mi vista en el Señor Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque a pesar de que yo cuento con hermanos en Cristo, cuento con personas amadas por Dios, que me aman y los puedo amar, yo tengo que depositar mi mirada en el Señor.
ellos también ponen su mirada en el Señor, yo pongo mi mirada en el Señor, y juntos, haciendo equipo, tenemos la mirada puesta en el Señor, pero también podemos ver lo que Dios está haciendo en sus vidas, la obra de Dios en cada uno de ellos. Pero cuando uno cae, que ahorita hablo de eso, cuando uno de nosotros cae, cuando somos equipo, el otro lo va a levantar. Decía, cuando caminamos juntos, tenemos que estar dispuestos a honrar juntos a Dios en todas las cosas. Honrar juntos a Dios en todas las cosas. Cuando caminamos juntos, es necesario que caminemos en obediencia bajo la dirección del Espíritu Santo y su palabra. Cuando yo decidí hacer equipo con los que estaban ya en el grupo Cristiano Emanuel, era grupo juvenil, Grupo Juvenil Cristiano Emanuel. Después ya se fue Grupo Cristiano Emanuel, después Congregación Emanuel, después Iglesia Emanuel, después Iglesia Cristiana Emanuel Las Naciones. Así ha pasado a lo largo de los años. Pero cuando yo decidí unirme al grupo de jóvenes, yo decidí hacer estas cosas. Decidí juntamente con ellos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios y tomar en cuenta lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces decidí unirme al equipo que ya estaba, y yo llegué bajo cobertura. Llegué bajo la cobertura de alguien. Yo no llegué acá a liderazgo. No, yo no llegué, yo ni sabía que era liderazgo y no sabía nada de eso. Yo llegué y lo primero que yo me acuerdo que hice fue barrer y trapear. Fue lo primero que hice en un salón donde nos reunimos, ahí en el Tec de Madero, hace 35 años. Y entonces fue lo primero que yo hice. No sabía orar, leer sí sabía, porque bueno, fui a la primaria. No sabía interpretar la Biblia, no sabía muchas cosas, algunas palabras se me hacían muy difíciles entenderlas. Y bueno, tenía un diccionario así grandote. Todavía en la iglesia central está el diccionario que usamos. De vez en cuando lo ojeo todavía, veo algunas cosas, porque allá tenemos el Google, que ahí le buscamos y vemos páginas donde traen buena información, o nos dicen o nos despejan un poco la duda, y en algunos casos los hacen más grandes, pero investigamos, ¿no? Pero en esa temporada, lo que yo me acuerdo que cuando yo me uní a este equipo, lo primero que yo hice fue barrer, trapear y acomodar las sillas y dejar limpio, porque ese salón se iba a ocupar al siguiente día o los siguientes días. Así que así empezó mi vida. Pero el Señor los manda de dos en dos. Dice lo siguiente: y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a las mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Eso me sorprende a mí, porque yo de buenas a primeras alguien me saluda y bueno, nos agarramos a la plática, ¿no? Y más si es alguien conocido de hace mucho tiempo, y empezamos a platicar, y a veces le tengo que cortar, porque a veces me paso una hora platicando con alguien, ¿no? Dice mi esposa, córtale. Pues ¿cómo le hago? Le digo, es que yo a veces no sé cómo ya decirle, sabes que ya se me acabó el tiempo, y no sé a veces cómo hacerle, pero la verdad es que me sorprende, porque el Señor da instrucciones, y una de las cosas dice, no saludéis a nadie por el camino. Y no sé cómo lo hicieron, ¿no? No sé. Uno de buenas a primeras encuentra a alguien de periodo y le hace, ¿qué ole? Ua. Ey, no sé, pero el Señor está, dice Emanuel que así, algunos alzan. Pero son instrucciones que el Señor Jesús da. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban,
saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Yo digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Si les encargo un vaso de agua, leche, café o lo que tengan ahí, por favor. Ok, esas instrucciones las manda o las dice el Señor Jesús. Claro que el Señor Jesús los manda de dos en dos y le da instrucciones que van a predicar, van a ir a ciudades donde Él va a pasar posteriormente, donde Él va a ir posteriormente. Porque lo que Él está haciendo es que de alguna manera, como Juan el Bautista, se tiene que preparar el camino para el Señor. Checa allá adentro a ver si hay. Se tiene que preparar el camino para el Señor. Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Señor Jesús, y él fue el que fue útil para bautizar al Señor. No quería, pero al final de cuentas él entiende por las palabras del Señor que tiene que hacerlo. La parte nuestra es que tenemos que de igual manera ser útiles para que se prepare la oportunidad de la venida del Señor. Porque dijo también, y este evangelio será predicado en todas las naciones, en todos los pueblos, tribus, lenguas, etcétera. Y para esto se requiere que nosotros hagamos equipo. Pero no los vamos a mandar tan lejos. Con que vaya a su colonia, con que recorra esa área, a aquella parte, que vaya aquí, que vaya acá, junto con alguien, a visitar a alguien, a ver a alguien, ya sea que esté enfermo o esté sano. Porque a veces nos vamos sobre los enfermos, sobre los que están lisiados en el alma, que no pueden salir, que no tienen anhelo de vivir o alguna otra situación. Pero no, es para todos, es para el sano y el enfermo. El único que he escuchado que Dios lo llamó cuando estaba bien económicamente y en plena edad adulta y con salud es un hombre, un pastor de Monterrey, que ha venido en este caso a Tampico, Madero o Altamira, no recuerdo el nombre. ¿No te acuerdas? No, ni yo tampoco, pero sí. Y entonces él, el único de todos, a todos los demás nos ha agarrado ya casi ahorcados, nos ha agarrado ya con una crisis, una situación tremenda. Pero hay gente que Dios agarra en plenitud, tiene economía, tiene una buena posición, tiene esposa, tiene hijos, no tiene suegra, y entonces los agarra bien. Y entonces ahí, si no lo entendió, lo pregunta en casa. Y entonces ahí el Señor los agarra. Pero es el único que yo he escuchado. A todos los demás nos agarró cuando estábamos en una crisis emocional, una crisis de identidad, una crisis por causa de un vicio, una crisis matrimonial, una crisis, no sé, nos agarró así tal vez el Señor. Pero qué bueno que el Señor intervino, si no nos perdemos. Pero de igual manera se necesitan los hombres y mujeres salvos para que otros puedan conocer al Señor Jesús. Y bueno, yo me acuerdo que cuando yo decidí formar parte de lo que en ese momento era la Iglesia Emanuel de las Naciones, que era un grupo de jóvenes, una de las cosas que se hacía en esa temporada era ir a predicar a los autobuses ahí en el Boulevard o en la Avenida Hidalgo. Y a mí me tocó ir y yo ni sabía predicar. Tenía un folleto ahí de 4 leyes que mencionaba: Dios le ama, tiene propósitos para su vida, arrepiéntese de todo pecado. Si no se arrepiente, se va a ir al infierno, es mejor que usted lo haga. Cosas ahí menciona, ¿verdad? Pero yo ni sabía cómo predicar. Pero íbamos de dos en dos. Y el que iba conmigo en alguna ocasión fue el pastor Fernando. Primero me dice: yo me voy a parar, voy a predicar y voy a anunciar el evangelio, y tú debes de estar atento, porque en la siguiente te toca, me dijo. Híjole, dije yo, ¿cómo que me toca si yo no sé nada? Dije, no, sí sabes, me dijo, aquí está el folleto, dale una repasada. Ahí estoy yo tratando de aprenderme los pasajes todos mochos, no me los aprendía bien, pero me dice, ya cuando estés ahí, pues le echas una ojeada, o si no lo lees, me dice, y viene el que no pase, que no se pare o que no nos dé permiso el chofer. De esas que uno ora, que no dé permiso el chofer, Padre, que no se pare el autobús, Señor, que vaya vacío para que no haya quien predicarle. De esas cosas pasan por la mente, ¿no? Y entonces ya se para el autobús, va lleno. El chofer dice, sí, súbanse y a predicar.
Yo ni sabía cómo, pero iba el pastor conmigo, ¿no? Y ya, pues ya vi el folletito y empecé a predicar ahí, ¿no? Y ya al final, pues, ya nos bajamos, ¿no? Todo así sudado y toda la cosa. Y ya el pastor me dice, no, pues aquí te falló, te pusiste nervioso, te trabaste. Y digo, todo eso me pasó y más. ¿Por qué? Porque uno, necesita que alguien más lo aliente, lo enseñe o le ayude, o que le diga si puedes. A lo mejor en este momento no sabes lo que vas a decir, pero va a llegar el momento que vas a saber qué decir. Pero sí es importante caminar de dos en dos. Es importante alentarnos unos a otros. La tarea es una tarea extraordinaria. Dijo el Señor, ir por todo el mundo. Si estamos, ir por todo el mundo. Ir y compartir el evangelio a toda criatura. Hacer discípulos en todas las naciones. Y entonces el Señor le encomienda que nos da, si Él no está presente, si el Espíritu Santo no nos dirige, si Él no hace la obra, nosotros no podríamos cumplir aquello que nos ha llamado a hacer. Por nuestras fuerzas nos cansamos, nos agotamos, o decimos no quiero, no sé, no puedo, es muy pesado, yo no sé cómo hacerlo, nunca lo he hecho. Entonces uno puede poner muchas excusas, pero entendemos una cosa, entendemos que juntos vamos a poder avanzar. Pero ¿qué nos puede estorbar para caminar juntos? ¿Qué nos puede estorbar para caminar juntos? Uno, el desacuerdo. Cosas que nos pueden separar para caminar juntos, el desacuerdo. Y a veces no estamos de acuerdo. No quiere decir que estamos en contra uno del otro, sino que no estamos de acuerdo en caminar juntos. Porque alguno dice vamos a la izquierda y dice no, a la derecha mejor. Uno dice vamos derecho, otro dice no, mejor vamos por otro lado. Y entonces no caminamos de acuerdo. Y bueno, hace años, me acuerdo, ahora sí me acuerdo, hace años, uno de los muchachos de la iglesia, hombre de la iglesia, que ahora es pastor en otra iglesia, él había estado trabajando allá por Chilpancingo, Guerrero. Y entonces estuvo allá, y cuando estuvo allá estuvo en una iglesia. Y la iglesia dice que la iglesia ya estaba la iglesia, tenía local, tenía pastor, tenía ministerios, había un grupo de alabanza que ya tocaba, había buenos predicadores, la iglesia era grande y tenía gente. Y entonces cuando él estuvo trabajando allá, de alguna manera, pues él le gustó el lugar donde se había estado reuniendo. Pero después regresa al grupo de jóvenes que todavía estábamos. No teníamos un local, no teníamos iglesia, la gente era poca porque éramos todavía recién ahora sí creados por el Señor. No teníamos pastor en ese tiempo, no teníamos un grupo de alabanza, usábamos una grabadora con cassettes. Algunos ya no saben qué es un cassette, pero usábamos una grabadora con cassette y ya le regresábamos ahí con una pluma para que la canción que queríamos, y a veces empezábamos, la canción estaba a la mitad y ahí andábamos buscándola hasta que la encontramos, ¿no? Y entonces así era el tiempo en esa temporada. Y entonces él me dice, mira, vámonos a otra iglesia. Así me dijo, vámonos a otra iglesia. Yo me voy a ir a otra iglesia, me dijo, me voy a otra iglesia. En esa iglesia donde me voy, allá hay pastor, la iglesia tiene edificio, es una iglesia grande, tiene gente, hay un mover del Espíritu Santo, hay dones, hay talentos, hay habilidades. Me voy a cambiar a esa iglesia. Y me dice a mí, vámonos, me dice. Y yo le dije, mira, yo no me voy a ir. Así le dije, yo no me voy a ir. Si tú quieres irte, está bien, puedes irte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te use, que Dios te ayude, etcétera, etcétera. Y él decidió irse a la iglesia, una de las iglesias en Tampico que ya estaba establecida. Y bueno, él podía haberlo usado ahí. Pero la verdad es que cuando él me dijo, yo le dije, no, yo me quedo aquí. No tenemos pastor, no tenemos un local, no tenemos mucha gente, somos jóvenes todavía, expertos, no sabemos predicar bien, no sabemos hacer las cosas, pero yo me voy a quedar en este lugar porque aquí decidí hacer equipo con mis hermanos que están aquí. Y entonces decidí quedarme en lo que ahora es Iglesia Cristiana Emanuel de las Naciones. Y decidí en esa temporada quedarme confiado en Dios, haciendo equipo con personas que de igual que yo
estaban en crecimiento y en conocimiento de lo que Dios dice en su palabra, pero yo decidí hacerlo. Cuando usted llega y está aquí, usted decide hacer equipo con nosotros. Nadie está a la fuerza. ¿O alguien de ustedes está a la fuerza? Díganos. Nadie. Entonces haga equipo. Entonces yo le dije, ¿por qué? Porque no se puede caminar, no podemos caminar juntos si no caminamos en un común acuerdo. Es importante para caminar juntos y llegar a cumplir el propósito de Dios, debemos de estar de acuerdo. Debemos de estar en un común acuerdo. Debemos de querer ser obedientes a los planes de Dios. Debemos de querer ser obedientes a lo que Dios dice. Para hacer equipo y caminar juntos, tú y yo tenemos que obedecer. Si no sabemos y no hemos aprendido a obedecer o hemos batallado, es necesario que aprendamos. Porque si no, tú dices ser equipo, pero no lo eres. ¿Sí me explico? Cuando a alguien se le encarga algo y es desobediente, está diciendo, no estoy de acuerdo con lo que tú me estás mandando a hacer. No estoy de acuerdo con lo que tú me dijiste que hiciera. Pero cuando nosotros entendemos, para caminar juntos es necesario el acuerdo y es necesario que obedezcamos. Si Dios ha puesto autoridad en este lugar, es importante la obediencia. Es importante querer obedecer a los planes de Dios y a la autoridad correspondiente, cualquiera que ésta sea. Yo he estado bajo autoridad toda mi vida, pero también tengo autoridad. ¿Sí me explico? Pero yo he decidido estar bajo autoridad. Una vez, hace unos años, me dijo una persona, se acercó conmigo, me dice, entre otras cosas me dice, ¿por qué no te sales de la cobertura y sigues tú solo? Así me dijo, ¿por qué no te sales de la cobertura y sigues tú solo haciendo iglesia? Y yo le dije, no me voy a salir de la cobertura que tengo, porque yo he decidido estar bajo autoridad para poder ejercer autoridad. Pero sí vino una persona hace unos años y me dijo, o sea, yo decido y tú decides bajo qué cobertura y bajo qué autoridad queremos estar. A lo mejor alguien puede decir, pero hay otras coberturas que tienen más presencia en la ciudad o en este mundo. Tal vez, puede ser, no lo dudo. Pero tú y yo hemos decidido estar bajo una cobertura que Dios ha dado. Por muchos años yo he estado bajo autoridad desde que yo llegué a la iglesia, por decisión propia. No teníamos nada, pero yo decidí estar bajo autoridad. No había mucho, pero decidí ser obediente. Había muy poco en su momento, o las cosas que emprendíamos no daban resultados, pero yo decidí estar bajo autoridad. Y honro la autoridad que Dios ha puesto, honro la autoridad que Dios me ha dado, y le doy gracias a Dios porque puedo hacer equipo con la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia Emmanuel en las Naciones. Amén. A lo mejor es importante que tú y yo caminemos sabiendo que Dios ha puesto a las personas para que caminemos juntos. Pero a veces sucede que no nos gusta caminar con las personas que Dios nos puso al lado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos gusta su carácter, no nos gusta su manera de ser, no nos gusta su manera de decir las cosas. Pero debemos de hacer equipo aún con aquellas personas que tienen un carácter diferente al nuestro, o inclusive tal vez pueden llegar a pensar diferente a nosotros. Pero lo que nos hace estar caminando juntos es que la palabra de Dios nos va a llevar a pensar igual o similar, porque es la misma palabra quien está regulando nuestra propia vida. Pero puede suceder que a alguien no le guste. ¿Por qué me mandaron allá? ¿Por qué me pusieron a fulano de tal para que fuera conmigo a predicar o fuera a orar? No, es mejor que le agradezcamos a Dios. Así que uno puede llegar a pensar también
como los discípulos, que yo soy mayor que el otro que está conmigo caminando. O sea, los discípulos tuvieron un problema, en algún momento discutieron, ellos discutieron, los apóstoles sobre todo discutieron de quién de ellos sería el mayor. Y el Señor les puso un muchacho, un joven ahí, un niño, como ejemplo. Dijo, sean como ellos, sean humildes como ellos. Pero a veces sucede que lo que nos separa de ser equipo es que consideramos que somos mejores o mayores que la persona que va caminando con nosotros. O consideramos, yo merezco un lugar mejor. Pero es importante que aprendamos a hacer equipo con los que Dios ha puesto con nosotros a nuestro lado. ¿Habrá beneficios al caminar juntos? ¿Habrá algún beneficio cuando caminamos juntos con los demás? O en este caso caminamos juntos, el matrimonio con los hijos. ¿Habrá beneficio? Le digo que sí. Uno de los beneficios es que si uno cae, el otro lo levanta. ¿Sí estamos? Si el uno llega a caer, el otro lo va a levantar. Nunca hable de su esposo, de su esposa, de su hermano en Cristo. No sea chismoso. No hable de sus hermanos. No, si alguien cae, la responsabilidad nuestra es levantarlo, porque no sabemos qué va a suceder con el hermano si Dios lo levanta y lo usa para la gloria de su nombre, que Dios lo use. Por eso es importante, uno de los beneficios cuando caminamos juntos es que si yo caigo, tú me levantas, pero si tú caes, yo te levanto, te ayudo a que te levantes y que puedas ser útiles en las manos de Dios. Otro beneficio que puedo ver es que vamos a contar con alguien, con un hermano, amigo en Cristo, que va a estar con nosotros en toda circunstancia. Contamos con alguien, hermano en Cristo o amigo en Cristo, que va a estar con nosotros en toda circunstancia. Y bueno, me acuerdo en este caso, ¿se acuerda de Pablo y Silas? Pablo y Silas eran dos hombres que Dios les dio una misión y ellos fueron a compartir el evangelio a diferentes ciudades, a diferentes lugares, pero más de una ocasión fueron apedreados, fueron lastimados, fueron golpeados, encarcelados, y ellos estaban en un lugar llamado Filipos, y ellos ahí fueron encarcelados. Primero fueron golpeados, después encarcelados, pero estando en la cárcel, ellos dos hicieron algo que nosotros tenemos que aprender a hacer juntos. Cuando está una situación difícil, uno puede llorar o puede ir a Dios y empezar a exaltarle, porque Él tiene el control absolutamente de todas las cosas. En el caso de Pablo y Silas, se aventaron el repertorio de sus mejores canciones de alabanza y adoración a Dios, estando encarcelados. Y cuando estaban exaltando a Dios, Dios operó de manera extraordinaria y las puertas de las cárceles se abrieron y Dios obró para que ellos fueran liberados. Si ellos no hubieran tomado una actitud correcta, probablemente no hubiera pasado lo que sucedió de la plena libertad que Dios les dio. Pero sucedió algo. Ellos se animaron. No sé quién fue primero que le dijo: hey, ¿y si cantamos a Dios? No sé si uno le dijo: Pablo, ¿cuál te sabes? Yo la que me sé es la de aquella que cantamos hace años, hombre. ¿Cómo se llamaba, hombre? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Cuando levanto mis manos. Esa que, ¿te acuerdas cuando estábamos allá en Antioquía, ¿no? Seguramente algo tuvo que suceder en su corazón para que uno a otro se animaran y empezaran a cantar a Dios. La situación de ellos no era una situación fácil, era difícil. Estaban golpeados, lastimados, tal vez sin comer, sin tomar agua, deshidratados tal vez, pero ellos hicieron algo que nosotros debemos de aprender a hacer juntos: cantarle a Dios, adorarle y exaltarle a Dios, porque algo sucede cuando lo hacemos. Algo pasa cuando la iglesia se anima a hacerlo, cuando le dice a alguien: vamos a adorar a Dios, vamos a exaltarle a Él, porque sé que algo va a suceder. Y entonces vemos a dos hombres que pudieron dar muestra de que en los tiempos más difíciles se puede exaltar a Dios. Pero uno de ellos seguramente le dijo al otro: vamos, vamos, lo hacemos, lo hacemos. ¿Sí me explico? Y entonces es importante que nosotros podamos ver
los beneficios. En medio de todo esto vendrán milagros de vida, vendrán milagros como cuando los 70 fueron a compartir o a predicar de dos en dos. Seguramente hubo milagros, porque cuando regresaron, ellos regresaron con gozo y alegría. Ahorita lo vemos al final, pero ellos regresaron después de haber visto la gloria y la gracia de Dios, pero ellos fueron obedientes a lo que el Señor les había dicho. ¿Hay beneficios? Sí. Vamos a poder enfrentar juntos a nuestros enemigos, porque uno hace huir a 1000 y dos a 10,000. Así que cuando tú y yo estamos juntos, nos volvemos valientes. Y si uno no le entra, cuando menos el otro lo empuja. ¿Sí? Y bueno, anoche tuve un sueño, y en ese sueño veía que había como un campo grande, era como un campo, y en ese sueño había como un león muy feroz. Se veía muy feo el león y era muy feroz. Y entonces el león quería atacar a todos, pero había grupos de 10, de 15, de 20, de 3. El grupo más pequeño era de 2. Y entonces yo me acuerdo que estaba ahí y les decía, permanezcan unidos, sigan juntos, no se separen, no se muevan, sigan ahí, fortalezcanse, no se suelten, porque estaban así en el grupo, en los diferentes equipos que veía. Estaban agarrados, unos de la mano, otros agarrados del brazo uno con otro. Algunos tenían miedo, les temblaban las piernas, porque el león que veía yo se veía feroz. Y entonces yo le decía, no se muevan, no se suelten, le decía. Pero resulta que alguno por allá con el temor y el miedo se soltó y quería correr. Y entonces yo le grito, no, regresa, júntate otra vez. Y entonces ahí voy yo corriendo así gritándole, ¿no? Y entonces ya se une y yo me junto a otro grupo. Ya ese león feroz solamente se veía feroz, pero no podía hacer nada en el sueño porque estábamos juntos. Pero cuando veía a uno solo, uno que se soltaba, uno que decía tengo miedo y salía corriendo, ese león feroz iba corriendo porque quería atacarlo. Y entonces entiendo que cuando nosotros hacemos equipo y caminamos juntos, sí puede haber adversidad. El diablo puede estar como león rugiente buscando a quien devorar, pero la parte nuestra es mantenernos juntos, es mantenernos agarrados del Señor. Pero también entre nosotros tenemos que estar juntos, tenemos que hacer equipo. El equipo más pequeño, le decía, es de 2. Cuenta con alguien, no intentes caminar la vida solo y decir, es que estoy solo, nadie me quiere, nadie me llama por teléfono. No, es que tenemos que hacer equipo. Uno de los beneficios es que le decía, vamos a poder enfrentar a nuestros enemigos. Otro es, nos vamos a fortalecer el uno al otro. Nos vamos a fortalecer y dar palabras de aliento el uno al otro. Cuando uno se sienta débil, el otro lo va a levantar, le va a meter el hombro, le va a dar palabras de ánimo, palabras de aliento, le va a decir, si se puede, tú puedes, Cristo está con nosotros, Él nos va a proteger y guardar, etcétera, etcétera. Pero es importante que nosotros contemos con alguien y sepamos bien, podemos fortalecernos unos a otros a través de la palabra de Dios. Siguiente. Entonces, uno de los beneficios es, vamos a conocer juntos al Señor. Cuando nosotros caminamos juntos, vamos a ir conociendo juntos al Señor. Cuando uno de nosotros va conociendo algo más de lo que es el Señor, lo platica a los demás, lo enseña, lo dice. O cuando alguien tiene un testimonio, lo platica al otro para que el otro pueda animarse. Es importante que también podamos saber que uno de los beneficios al caminar juntos y de acuerdo es que vamos a poder cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Es que vamos a poder cumplir los planes de Dios para nuestra vida cuando vamos caminando juntos y de acuerdo, porque lo que buscamos es que los planes de Dios se cumplan, pero vamos también a animar a los otros para que también en ellos se cumplan. ¿Sí estamos? Por eso es el equipo. En un equipo de fútbol, ¿quién es el más importante en un equipo de fútbol? No hay un más importante. Si alguien intenta hacer un equipo y dice, yo soy el más importante en este equipo, se equivocó. En un equipo todos somos
importantes, porque todos tenemos una función que realizar para llevar a cabo los propósitos que Dios estableció en el cielo. ¿Sí estamos? Así que nosotros hagamos equipo, vivamos y honremos al Señor y hagamos aquello por lo cual el Señor nos ha llamado. Y vamos a leer algunos pasajes. Vamos a leer unos pasajes. Amós 3:3. Amós 3:3. ¿Qué dice? ¿Andarán dos juntos? ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán juntos? No. Lo más seguro que llega un momento en que ya, por no estar de acuerdo. Por eso la importancia del acuerdo. ¿Sí estamos? Y no solamente aplicado a los matrimonios, porque eso se aplica a los matrimonios, sino aplicado a la iglesia. La iglesia, nosotros tenemos que aprender a caminar juntos en el Señor. Qué bonito es cuando la iglesia, caminando juntos en el Señor, le adoramos, le exaltamos juntos, le damos gloria, haciendo y llevando a cabo la voluntad suya. Qué bonito es cuando la iglesia juntos servimos a Dios también y juntos hacemos aquello por lo cual Dios nos ha llamado. Mateo 18:19. Mateo 18:19. Si dos de vosotros ¿qué dice? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí estamos claros en esto? Dos de vosotros puestos de acuerdo. Porque hay gente que pueden estar juntos tal vez en algún lugar, o inclusive hay gente que está en la casa, que están juntos pero no están de acuerdo. Pero hay que ponerse de acuerdo. Qué bueno es caminar juntos los hermanos, juntos y en armonía, todos en un mismo ritmo y bajo una misma melodía, caminando en el Señor. ¿Sí estamos? Libro de Eclesiastés 4, verso 9. Eclesiastés 4, verso 9. ¿Qué dice? Bueno, lo leemos. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Siguiente. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Lucas, el pasaje que leímos es de Lucas 10, verso 1 al 12. Pero vamos a ver lo que sucedió con los 70 que fueron de dos en dos y pudieron regresar al Señor Jesús. En el verso 17 dice lo siguiente: volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo regresaron los 70? Después de esto volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, dijo: yo te alabo, oh Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Así que los discípulos, los 70, regresaron con gozo y alegría. Quiere decir que nosotros, al hacer equipo con alguien, en el equipo ministerial, en la casa, en la familia, junto con los hermanos en Cristo, nos va a traer no solamente la oportunidad de ver los milagros, la manifestación del Señor, sino que va a traer gozo a nuestro corazón. Y sabes una cosa, esto ha de alegrar el corazón de nuestro Señor cuando nosotros caminamos juntos, bajo un mismo espíritu, bajo un mismo Señor, bajo un mismo Dios, en unidad, sabiendo que para esto el Señor nos ha llamado. Amén. Así que en este momento, para continuar, si está tu esposa aquí, bueno, o tu esposo, vas a quedarte con él. Vas a quedarte con él para orar. Pero quiero que te acerques a alguien, porque quiero que te pongas de acuerdo con alguien para que no solamente oren, sino para que esta semana vayan a compartir de las palabras de Dios y de lo que ha sucedido en su vida con alguien que no ha conocido al Señor. ¿Sí me explico? O vayan con un enfermo y oren por él. Vayan con alguien esta semana y le compartan acerca del Señor Jesús. O tal vez tú dices, bueno, es que yo no sé cómo. Júntate con alguien que sí sabe. Y si no sabes, pues aprende, ¿no? Que también es válido. Así que te pido, ponte de pie y júntate con alguien. Júntate con alguien y haz equipo con él. Preferentemente los matrimonios, mujer con mujer, varón con varón, pero a lo largo de la semana o de estos días pónganse de acuerdo para ir y compartir la palabra de Dios con alguien. Y bueno, si ya están dos, pueden ser tres también. Pero el propósito es que hagan equipo con alguien. Vayan con alguien, hagan equipo. Oren juntos y decida hacer equipo con su hermano. Así que es importante que la iglesia dé testimonio de la grandeza de Dios en esta ciudad. Y le pido que en este momento, puesto de acuerdo, ya se pusieron de acuerdo, oren de acuerdo si hay alguna necesidad, pero también pónganse de acuerdo a quién quieren ir a ver esta semana. ¿A dónde van a ir? ¿A quién van a visitar? ¿A quién le van a llevar el mensaje de salvación? ¿Por quién van a ir a orar? Que se acuerden que está enfermo o enferma. O alguien tal vez que no ha acudido a la iglesia en los últimos días, pero ustedes quieren ir a verlo o a verla, también es válido. Vayan y llévenle un mensaje de parte de Dios. Pero hagamos este trabajo. Vayamos en el nombre del Señor Jesús y compartamos lo grandioso que Él es. Y hablemos cuán maravilloso es Dios, quien nos llamó en una temporada, en un tiempo, para algunos fácil, para otros difícil, pero al final de cuentas hay un llamado de parte de Dios. Y en este llamado, permita Dios que todos nosotros cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y quiero que oren entre ustedes y se bendigan. Aparte de todo, oren entre ustedes y se bendigan. Amén. Ahí en su lugar, ore. Esta tarde nos ponemos de acuerdo para
hacer equipo entre nosotros. Para hacer equipo entre nosotros. Nos ponemos de acuerdo. Un día le hablaste al profeta, a Isaías, y lo que tú lanzaste fue: ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Y el profeta dijo: heme aquí, envíame a mí. Y entonces el profeta fue enviado a Israel a compartir y hablar palabras proféticas y de vida para un pueblo que aparentemente no tenía oportunidad, pero a través del profeta les hablaste a ellos y les dijiste, entre otras muchas cosas, que había de venir el Mesías, el Salvador. Y cuando Él vino, cumplió lo que el profeta había hablado, inspirado por el Espíritu Santo. Y ahora el Señor está con nosotros. Y en esta hora yo te pido, Padre, que tú nos permitas hacer equipo y nos permitas saber que somos enviados por ti para hablar y anunciar las palabras de vida y de salvación a hombres y mujeres en esta región, en esta ciudad, en este tiempo, en esta oportunidad. Sé que eres real y verdadero. Sé que eres bueno, Señor. Sé que eres tú quien está con nosotros y nos llamó para esta tarea. Nos llamaste a cada uno. Pero Padre, te pido que seamos enviados, a llevar tu mensaje, a llevar tu palabra, a declarar tu grandeza. Padre, gracias por tu palabra y por tu presencia. Gracias, Padre, por guardarnos para esta temporada. Después de orar, va a levantar las manos de su hermano y juntos van a empezar a adorar a Dios. Después de orar, va a levantar las manos de su hermano o su hermana y juntos van a empezar a adorar a Dios. Tómelo de la mano o del hombro, pero levántele las manos y juntos empiecen a exaltar a Dios. Juntos empieza a darle gloria y dígale: sí se puede, Dios nos quiere usar. Sí se puede, Dios nos quiere levantar. Sí se puede, Dios quiere obrar en nuestra vida. Sí se puede, Dios quiere levantarnos para anunciar su palabra. Sí se puede, Dios nos quiere levantar para adorar su nombre juntos. Sí se puede, Dios que está con nosotros nos ayudará a llevar su mensaje. Levanta las manos y dile: vamos, vamos, sí se puede. Sé que tú estás aquí. Aleluya. Mi corazón te adora y te alaba. Hoy, Padre, hago equipo con tu iglesia que está en este lugar. Hago equipo con cada uno de ellos. Hago equipo, Padre, y nos ponemos de acuerdo y levantamos nuestras manos como señal de rendición. Nos rendimos a ti, nos rendimos en alabanza y adoración. Nos rendimos y reconocemos: eres tú quien nos ha traído hasta hoy. Eres tú quien ha preparado la próxima temporada. Eres tú quien ha preparado todo. Solo permite, Padre, que podamos ir y llevar tu mensaje, que podamos levantarnos unos a otros, que podamos animarnos unos a otros, que podamos levantarnos unos a otros,
que podamos levantarnos unos a otros para anunciar tu grandeza, Señor. Aleluya. Sé, Padre, que hay mucho pueblo. Sé, Señor, que hay multitudes que van como ovejas sin pastor. Sé que hay gente que camina sin esperanza, sin fe, sin anhelo, sin aliento, sin fuerza, sin vigor, sin vida. Pero permite, Padre, que les llevemos una palabra de esperanza, una palabra de bendición, una palabra que les lleve, Señor, a confiar y a creer en ti. Permite, Padre, seamos portadores del mensaje de vida, seamos portadores del mensaje de salvación, seamos portadores de tu palabra, seamos portadores del mensaje que tú has puesto en nosotros. Y nos levantemos, Señor, para animarnos unos a otros, porque sé que en ti podemos, sé que en ti, Padre, aprendemos, sé que en ti, Padre, está guardada nuestra vida. Y para esta temporada has llamado al liderazgo, a los varones, a las mujeres, e inclusive a los niños, a los jóvenes. Para esta temporada nos has esperado, y permite, Padre, que nos levantemos para anunciar tu mensaje y tu palabra. Que seamos levantados, Señor, para darte gloria. Que en los momentos más difíciles nos animemos unos a otros para darte adoración. En los momentos más críticos de la vida nos levantemos, Señor, uno a otro, sabiendo que fuimos llamados para este tiempo. Nos guardaste para esta temporada. Nos guardaste, Señor, para anunciar tu palabra, para llevar tu mensaje al norte, al sur, al este, al oeste. Nos has preparado por mucho tiempo ya, y permite que estemos listos, que estemos, Padre Santo, en la expectativa de lo que tú quieres hacer. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Levante sus manos al cielo y empiece a darle gloria, porque Dios te quiere usar, Dios te quiere levantar, Dios te quiere fortalecer, Dios te quiere dar vida, Dios te quiere dar la fortaleza, Dios quiere que ganes almas para su gloria. Aleluya. Oh, aleluya. Arradira, barabasaya, arabasaya. Aleluya. Oh, te adoramos, te alabamos, te exaltamos. Aún en los tiempos más difíciles, cuando pareciera que no hay fuerza, cuando pareciera que no se puede, cuando pareciera que no hay palabra y no hay mensaje, nos levantemos para anunciar tu mensaje, nos levantemos para adorarte, nos levantemos para darte gloria, nos levantemos, Señor, recordando tu llamado, recordando que nos plantaste en este lugar para la gloria de tu nombre, recordando que fuimos plantados para ti, llamados para ti, escogidos para ti. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Y dale gloria al Señor. Señor, sé que tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y nosotros, como parte de tu pueblo, nos ponemos a tus pies, a tu disposición, para que a lo largo de estos días, de estas semanas, podamos ir y llevar tu palabra y tu mensaje. Toma y usa nuestras vidas. Úngenos con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Donde hay algún enfermo, Padre, al orar, al poner manos sobre el enfermo, se sane. Cuando hay alguna necesidad, permite que llevemos tu palabra, que cambie los tiempos y las temporadas. Que cuando venga la necesidad, el problema, la circunstancia difícil, levantemos manos, nos rindamos a ti y te demos gloria con todo nuestro corazón.
porque tú eres el único que puede hacer milagros. Tú eres el único que puede traer sanidades. Tú eres el único que puede usar nuestra vida, aún con nuestras limitaciones, aún con nuestros errores y aún, Padre, con nuestras equivocaciones. Tú puedes usar nuestra vida y te pedimos, úsanos para la gloria de tu nombre, que en todo lo que hagas y lleves a cabo con nosotros y a través nuestro, nosotros te vamos a honrar, nos vamos a alegrar ciertamente y nos vamos a alegrar, pero te vamos a honrar y te vamos a entregar toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación, toda corona y todo reconocimiento como lo hacemos ahora. Te entregamos ahora toda corona, todo reconocimiento, toda gloria, toda alabanza, toda exaltación. Te entregamos ahora, Padre Santo, nuestra vida, pero te pedimos por las almas, por las personas, te pedimos, Padre, por las gentes, las familias que hay en esta región. Permite, Padre, que podamos ser útiles para que te para que te conozcan, para que te amen, para que te busquen. Permite que estemos útiles para llevar tu palabra y tu mensaje. Y Padre Santo, cada vez que vayamos, regresemos con gozo y con alegría y podamos, Padre, alegrarnos contigo, porque sé que tú te alegras con nosotros. Padre, muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo tu amor. Muchas gracias por tu grandeza. Muchas gracias porque eres bueno y maravilloso. Muchas gracias porque eres real y verdadero. Muchas gracias.